veremos qué Amanda Alma, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Muy bien, perfectamente ahora. Hablamos con Amanda Alma, periodista parlamentaria, decíamos, primeros trazos sobre lo que sucedió el día jueves. Sí, exactamente. Ustedes decían ahí que va a haber que discutir la ley ómnibus, pero sin duda esto que pasó hace 2 días muestra que la libertad avanza, al menos en términos formales, tiene acompañamiento general de todos los bloques, ¿no? Claro. No solamente del PRO o la coalición cívica, sino también del socialismo, también de los partidos provinciales. Han logrado con una alianza estratégica para que parece solamente formal para ocupar lugares para los próximos 2 años, también hay que decir, ¿no? Las comisiones van a estar funcionando durante los próximos años hasta que se renueve la Cámara de Diputados nuevamente en el proceso electoral del 2025, que van a tener que reconstituirse nuevamente las comisiones. Eso no quiere decir que acompañen 100% a la Libertad Avanza para los planes que tiene desde regularlo todo, pero sí para habilitar una serie de debates que, como ustedes decían, son 600 artículos, la ley ómnibus. Hay muchas cosas que se pasan por alto, que son modificaciones sutiles a leyes importantes, que las tenemos muy naturalizadas, como por ejemplo, una de las discusiones de los últimos días fue que la ley ómnibus habilita la educación doméstica en la casa, a distancia, sin estar vinculada a una institución pública, en este caso privada, sin estar bajo los controles, digamos, de la sociabilidad que implica la obligatoriedad del estudio primario y secundario en la Argentina. Desregula algo que es fundamental para el proceso democrático e institucional de nuestro país, ¿no? Desde Sarmiento hasta acá, la educación ha sido obligatoria para los niveles iniciales, primario y secundario. Así que me parece que es tanto lo que hay que discutir y va a ser tan complejo el debate que sin duda es la expectativa que tiene el oficialismo, conseguir que pasen cosas que no logran ser debatidas en tan poco tiempo y con tanta celeridad. Claro. Entiendo que van a tratar de hacer un dique de contención a algunos sectores, pero bueno, quedó demostrado que son más plausibles para que pueda instalarse el debate incluso en el recinto, donde va a ser muy desgastante el proceso de análisis de artículo por artículo. Claro. Para comprender específicamente el día jueves, bueno, de lo que se hablaba era, por lo menos Unión por la Patria pedía adentro más diputados que los que efectivamente les dieron. Me gustaría si nos explicás cuáles son los elementos que acontecieron el jueves. Efectivamente, tienen que distinguirse autoridades para los bloques, para la Comisión de Presupuesto y Hacienda, allí en un acuerdo que se había hecho público y que se votó el 7 de diciembre cuando se eligieron las autoridades del Congreso, se puso sobre votación, digamos, de todo el Pleno, que iba a ser en proporcionalidad con el sistema DONT, que es el mismo que se utiliza para repartir las bancas del Congreso en proporción a la cantidad de votos que ha tenido cada lista. Eso se aprobó y por bloque, sin ninguna otra forma de agrupamiento, ¿no? Lo que sucede es que Unión por la Patria tiene 102 diputados, el bloque propio es el bloque más grande, ningún bloque llega a 50 diputados, la Libertad Avanza tiene 38, el PRO tiene 37, el radicalismo tiene 23, bueno, el resto de los bloques no llegan a 8, 2, 3, 5 integrantes, ¿no? Entonces, Unión por la Patria exige que se respete esa definición que está dentro del reglamento, pero hay algo en el Congreso que se llama usos y costumbres y que tiene que ver también con una tradición de todos los 40 años de democracia, donde quien tiene la mayoría impone su decisión. Ha pasado con el Grupo A, ha pasado cuando el Frente para la Victoria tenía mayorías, donde se estira, digamos, la interpretación o se fuerza la interpretación del reglamento y por eso terminan sucediendo estas cosas, ¿no? No es la primera vez que pasa. Lo que aquí, bueno, está en discusión es que la representación de oposición dentro de la Comisión de Presupuesto está desproporcionada, ¿no? En definitiva, hay más sectores que aceptan acordar con el oficialismo para dejar afuera a 2 sectores, el Frente Izquierda y a el Unión por la Patria, desnaturalizando la composición del Congreso, que es principalmente opositora, ¿no? Termina siendo evidente que el oficialismo logra, por una cuestión administrativa, pero en términos políticos y simbólicos es muy fuerte, aunar una oposición mayoritaria que lo acompaña de manera, digamos, de manera certera
para poder obtener sus ventajas en términos competitivos dentro de las comisiones, que eso también se traduce después en las negociaciones de los gobernadores, ¿no? Ahí hay representantes de Santa Fe, de Córdoba, de Salta, de Chubut, de Río Negro, de Misiones, que son partidos o provinciales o del PRO o del radicalismo que negocian directamente con el oficialismo, con la Libertad Avanza, en un contexto donde se está poniendo en juego todo lo que conocemos como estructura legal y cultural en Argentina, ¿no? Amanda, Leonardo Martín te saluda. Te hago una pregunta. Hola. ¿Cómo andás? Te hago una pregunta muy simple, como también para del otro lado el oyente comprenda mejor. ¿Cuál es la importancia y por qué es importante esa conformación de la comisión? ¿Qué trabajo hace la comisión que después, impacta en los proyectos de ley, en las leyes que se sanciona? Digo, como para comprender que el oyente también comprenda el funcionamiento mejor del Congreso de la Nación. Las comisiones es el lugar donde se discuten los proyectos y se le incorporan las modificaciones, donde se emiten dictámenes que quien tiene mayor cantidad de firmas es el dictamen mayoritario. Puede ser un dictamen que modifique profundamente el proyecto de ley o que lo mantenga tal cual vino del Ejecutivo Nacional. En general, en las comisiones es donde se da la visita de los funcionarios y es un grupo especializado de diputados, un número acotado de diputados que debaten el proyecto, y la presidencia de la Cámara de Diputados y de Senadores tiene la potestad de enviar el proyecto a las distintas comisiones. Lo elige las autoridades de cada una de las cámaras a qué comisión va a ir, y eso también es una discusión, ¿no? Entonces lo que se hace es debatir durante un tiempo, incorporarle modificaciones, firmar un dictamen final. Se puede ser uno de consenso o puede haber más de uno, algunos con modificaciones, otros con rechazos o con aceptación plena de todo el texto. Y una vez que pasa todos los procesos de debate en las distintas comisiones, también se hacen plenarias de comisiones para acelerar el proceso, pero cada comisión va a tener que sacar su propio dictamen. Se llega al recinto y se aprueba en general el proyecto, y después se puede aprobar en particular cada uno de los artículos, incluso incorporándole modificaciones dentro del propio recinto. Así que después pasa a la otra cámara que lo revisa. La cámara puede aprobarlo tal cual vino de la cámara original o incorporarle modificaciones. Si le incorpora modificaciones, debe volver a la cámara original ese proyecto modificado, y la cámara original puede insistir con el texto original o aceptar las modificaciones incorporadas. Así que es un proceso largo y un proceso donde todos los sectores van a querer participar, sobre todo una oposición que también en el Senado demostró que no va a aprobar así nomás las cosas, sino que va a hacerle un poco más difícil al oficialismo y va a tener que negociar modificaciones, algunas muy radicales y profundas y otras por ahí más superficiales, ¿no? Bien. En ese sentido, sobre el último aspecto que marcás, ¿qué observás como posible estrategia, no de la oposición, sino del oficialismo? Bueno, los recursos económicos son la principal estrategia que tiene el oficialismo, porque la crisis económica, la devaluación, las políticas de ajuste que está implementando el oficialismo a nivel nacional tienen su impacto también en las provincias. El debate sobre la suspensión de los fondos del Tesoro Nacional para cubrir cualquier circunstancia que requiera una provincia en un momento donde todavía no se han liquidado los principales mercados exportadores, donde no circula tanto el dinero en este contexto de una crisis tan profunda económica, donde se ha disminuido, por ejemplo, las reservas de las vacaciones. Eso impacta negativamente también en los impuestos municipales y en la circulación del dinero en las provincias. Entonces me parece que va a haber una extorsión muy fuerte de los recursos, sobre todo de la poca obra pública que está dispuesta a hacer este gobierno, ¿no? Y ahí va a haber una disputa encarnizada sobre modificaciones. Lo hemos visto con el encuentro que ha tenido el gobernador de Chubut, justamente Ignacio Torres, con el ministro del Interior para modificar ya el régimen de pesca, ¿no? Que se había desregulado también. Y ahí el interrogante que también se hace es qué va a pasar con Unión por la Patria, ¿no? Porque en este toma y daca probablemente de recursos, ¿qué van a hacer muchos diputados provinciales, senadores? Exacto. Bueno, en este caso, ¿no? Digamos, no sé cuál es tu pálpito ahí, cómo ves la cosa. Es muy complejo también, porque gobernar una provincia en crisis, provincias con altos niveles
pobreza e indigencia, con un panorama muy adverso para la sostenibilidad económica de las mayorías populares. Los pone también a los gobernadores en situaciones muy complejas, ¿no? Argentina es un país que en términos económicos y distributivos está muy concentrado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma. A las provincias les es muy difícil, y además con estos impuestazos que cayeron sobre las economías regionales, mejorar y sostener los niveles de vida y los estándares de asistencia social a todos los sectores más populares de las provincias, así que es una situación muy compleja y extorsiva. Me parece que ahí la estrategia de resistencia popular va a tener que ser desde lo local a lo nacional, desde las provincias hacia el centro de la ciudad, donde se debata el proyecto, pero si no se presiona a los diputados y a los senadores, sobre todo de esa oposición que se plantea dialoguista y que está de acuerdo en transformar el status quo que ha sostenido la Argentina y la democracia, que ha dado grandes satisfacciones, ¿no? Como, bueno, la discusión que tiene el proyecto, el DNU, en verdad, que tiene que ver con la desregulación de los clubes de fútbol y que se transformen en sociedades anónimas en el país, donde todos los jugadores del Mundial salieron de clubes de barrio, por ejemplo, o los premios Nobel que tiene este país, o el desarrollo científico que ha alcanzado uno de los únicos países de la región que tiene satélites propios, los produce y los pone en el espacio. Todo eso que se ha tratado de invisibilizar está en juego en este proyecto de ley para poder ser plausible de privatización. Entonces me parece que ahí hay que hacer un trabajo ciudadano fundamental de presionar a los diputados y senadores, sobre todo de esos partidos que avalarían parte de las transformaciones económicas que plantea mi ley, para resguardar estas instituciones que son tan fundamentales, ¿no? Pienso en ARSAT, pienso en el INVAP, en todos los ámbitos de las empresas públicas que se quieren privatizar y que son vitales para la identidad argentina y sobre todo no son deficitarias, ¿no? Sí, Que son claro. más Cuando te paradigmáticos referís de todo. a esos diputados que podrían, ¿a qué sectores te referís? Coalición cívica, radicalismo sobre todo, el peronismo disidente, el socialismo. El socialismo está dentro de un bloque que comanda Pichetto y que tiene todas estas contradicciones de acompañar y quedarse con bancadas que corresponden a las mayorías de, por ejemplo, Unión por la Patria, ¿no? Que tiene 102 diputados. Sí, claro. Y esos son 2 diputados nada más en un bloque de 23, que son muy distintos todos. Entonces me parece que también ahí hay que apelar a las tradiciones políticas y hay que tratar de poner en juego desde lo local, porque es donde viven, en definitiva, ¿no? Ahí hay esta dinámica de, bueno, que también en la 125, ¿no? Se utilizó tanto y presionó tanto a los diputados que terminó torciendo el rumbo de la historia argentina. En esa dirección, Amanda, te comento, por ejemplo, la CGT, que va a ser un plenario de delegaciones regionales el próximo 10 de enero, uno de los objetivos que tiene es que los dirigentes sindicales en su representación territorial vayan a ver a los legisladores del peronismo, sobre todo, y les van a recordar a qué sector representan, ¿no? Es lo que va a hacer. Bueno, pero sí, yo creo que con el peronismo está mucho más allanado el camino, porque hay una estrategia bastante más colectiva también y articulada de bloque. Ahora, me parece que el problema no está en el peronismo, que tiene una mayoría que vemos que no se respeta, ¿no? Porque ha habido un avasallamiento de esa representación popular. Pero los diputados y senadores que se inscriben en lo que era Juntos por el Cambio se manifestaron como que el 22 de octubre los votaron para hacer oposición y no para hacer oficialismo. Bueno, sería bueno que sean oposición y que rechacen esta ley que a luces de vista de todos es una ley imposible, ¿no? Ninguna ley tan abarcativa se escribió nunca en la historia, y además, en términos de técnica legislativa, está mal hecha, porque hay mayorías diferentes para temas muy distintos que tocan los más de 12 títulos que tiene esta ley, ¿no? Entonces, ya con eso me parece que es un argumento donde hay que rechazarla de plano y plantear que en todo caso haga funcionar el Congreso como debe ser, mandando ley por ley lo que quiere modificar de todas esas leyes que llevan más de 100 años de historia, ¿no? Porque hay leyes de la década del 40 y leyes de la década de
no sé si 100, pero 80 por lo menos, ¿no? De los 50, de los 70, de los 90, de los 2000, del 2022, claro. ahí Sí. todo el entramado jurídico de la Argentina está puesto en jaque en este momento con argumentos realmente falaces, y me parece que eso es lo que se debe rechazar. Amanda, te hago una consulta, Pablo Pereira te habla. Bueno, Pablo. Hay algunos grupos militantes y todo lo demás convocando para encuentros, reuniones y organizando un tipo de mapa, un sondeo de las votaciones, de cómo se posiciona cada diputado. Un poroteo, como se dice acá, ¿no? Incluso para presionar a cada uno de los diputados independientes de las fuerzas políticas. ¿Vos crees que eso tiene efecto, tiene resonancia en los diputados o están al margen de ese tipo de presión? No, por supuesto, y cada vez más ahora, ¿no? Hay que decir que los diputados, en su gran mayoría, sobre todo en los territorios, circulan por sus ciudades, por sus pueblos. Acá por ahí en la provincia de Buenos Aires viven en country muchos de ellos, pero también circulan por un montón de otros espacios, y parte de la discusión tiene que ver con eso, ¿no? Con la representación de la ciudadanía y con que su base política es el pueblo, en definitiva, ¿no? Yo entiendo que va a ser una pelea muy difícil, que es muy compleja, y que, bueno, confiando también en la democracia, más allá del palizón que tuvimos también todos y todas a partir de los discursos mentirosos que hacen mucha carne en la sociedad argentina por un proceso también desesperado. ¿Cuánto mejora la economía de la Argentina de derogar la ley del Fondo Nacional de las Artes? Quiero saber, ¿no? ¿Cuánto impacta en bajar la inflación, por ejemplo, vender Radio Nacional, ¿no? ¿Cuánto impacta esto en mejorar la calidad de vida a los argentinos? O, por ejemplo, con lo que dicen que las empresas públicas son deficitarias, toda la información, o la ley de tierras, ¿en qué beneficia eso a la Argentina para bajar la inflación, no? Dice Patricia Bullrich que va a ingresar dólares porque las empresas compren clubes de fútbol, claro, pero eso va a entrar para el club de fútbol nada más, digo, no van a entrar para la Argentina. Entonces me parece que desterrar esas mentiras va a ser un trabajo ciudadano, porque, bueno, los medios de comunicación están muy concentrados y parte de la estrategia es la desinformación para obtener estos beneficios. Por último, dentro del Congreso pareciera ser que esta discusión, tanto, bueno, sobre todo de la ley Ómnibus, va a llevar mucho tiempo. ¿Lo ves así con todo lo que hablaste sobre el camino de la conformación de las distintas cosas, las, como se denomina, ley espejo, ley por partes? ¿Será un año en el que estaremos discutiendo esto prolongadamente? Mira, la intención del oficialismo es que se apruebe en enero, así que veremos qué posiciones se pueden sostener. Querían sacar dictamen la semana que terminó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la modificación de la boleta única de papel, y la propia oposición que acompañó la conformación de las comisiones pidió modificaciones y pospuso una semana ese debate, ¿no? Claro. Hay que ver ahora cómo vamos con los tiempos y también la presión social, ¿no? Cada vez están dándole paso a más amparos de distintos sectores, se está judicializando en todo el país. El DNU va a seguir siendo así, no va a ser solamente la respuesta de la justicia del trabajo. Sobre el DNU, ¿qué se espera? Porque ingresó en Senado, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, tiene que la Cámara de Diputados establecer el nombre de los integrantes de todas las comisiones, de la comisión. Ahí hay una discusión de Unión por la Patria, que vamos a ver qué decide también Unión por la Patria, si resignar la pelea por una banca que le robaron también, o en representación, dos, en definitiva, uno en Senado y uno en Diputados. Debería tener 4 representantes en cada Cámara para esa comisión Unión por la Patria, por ser el bloque mayoritario y con mucha distancia de los otros bloques. Le robaron uno en Senado, evidentemente va a pasar lo mismo en Diputados, y ahí depende de la posición que asuma Unión por la Patria, si pelea eso y demora la comisión, o lo acepta, lo denuncia y sigue adelante con el debate. Pero va a ser un debate complejo, donde el oficialismo no tiene mayoría y donde la oposición me parece que va a emitir un dictamen de rechazo generalizado del DNU. Hay que ver después en el poroteo más fino cómo se consolidan o no estas voluntades, pero insisto, va a tener que ir mucho al ritmo también de la movilización social y de el proceso judicial que ya está iniciado en todo el país. Amanda Almas, periodista parlamentaria, te mandamos un fuerte abrazo, la seguimos pronto, muchas gracias por este paso aquí por Fe, Sucias y Malas. Un beso grande, Proceso. Un beso muy grande.